el estatus de lo que el video nos va a presentar, un par de videos, sobre la historia de México a través del proceso de la democracia, a través del proceso de la construcción de todos los órganos que permiten que en México se trabaje con esta palabra. Bien, Miguel Salinas, si abre el micrófono, si es tan amable, por favor. Miguel, ¿qué sabe usted de la democracia? ¿Será que existe en México? ¿No existe? ¿Qué opina usted de la democracia? Pues yo opino que es un sistema bastante justo, bastante humano, por así decirlo, porque básicamente toma en cuenta la participación de todos los individuos de algún grupo o alguna sociedad, ¿no? Porque se toma en cuenta la mayoría. Y al estar la mayoría de acuerdo en algún tema, va a haber conformismo, no sé, va a haber una mejor armonía y una mejor convivencia dentro del grupo social o la organización. Gracias, me quedo con eso. Uriel Torres, si abre el micrófono, por favor. Para usted, ¿qué es la democracia? Aquí en México, desde luego. La democracia es algo en lo cual puede evitarse ciertos problemas sociales dentro de lo que es nuestro país y ayuda a tener una mejor sociedad. Bien, me quedo con eso también. Vamos a pedirle a Brisa Pérez. Vean el contexto, Brisa. Estamos afirmando de que la democracia en México existe y que la democracia en México es tangible, es real, es cierta. Brisa, para usted la democracia en México. Bueno, la democracia sería una designación de las formas de gobierno donde se puede ejercer el poder de él y para el pueblo. Me quedo con eso también. Ana Reyes, apóyeme usted. La democracia en México. Para usted, ¿qué es? ¿La ve? ¿No la ve? ¿Qué cree que sea la democracia en México? Pues es un derecho del pueblo para elegir quién nos puede gobernar. Muy bien. ¿Qué más, hija? Pues es lo que hacen, o sea, es como el sistema de votaciones, que se presentan varios candidatos y nosotros elegimos a cuál elegir. Gracias. Razono de la manera más reflexiva que pueda haber en esta materia, de la manera más imparcial, como ciudadano, como docente. Yo creo que los procesos democráticos en el país no han sido claros. Yo creo que la autoridad pública nos queda mucho que deber en materia de democracia. Yo no veo tangible el hecho de que en la década de los 60 las damas hayan tenido que esperar muchos años para poder votar. Yo no veo tangible que en México se propugne el principio, el valor humano, el principio general de derecho llamado igualdad, porque desde que tengo uso de razón, dama y varón son iguales ante la ley y la sociedad. Entonces no había necesidad de reconocer algo que es tangible de las damas. El derecho a ocupar puestos importantes, el derecho a ocupar puestos de elección, el derecho a conducirse en idéntica circunstancia a como un varón. La gran mayoría de nosotros provenimos de matriarcados, de familias donde las mamás han asumido con gran valentía el cuidado de nosotros, a donde papá ha hecho su trabajo también. Conste que estoy hablando de eso, conste que estoy hablando de eso, pero en esa tesitura, yo creo que la deuda de la Constitución Política Mexicana del 17, del proceso legislativo, la deuda del político, de la política, se ha dado en la situación de no procurar que haya la trascendencia total, llana, lisa de la democracia. No hay necesidad de que se peleen por una curul.
Todos quieren una curul, una diputación, una senaduría, una gobernatura, el máximo escaño, la presidencia de la República. ¿Será por deseos de servir a México? Formulo la pregunta. Habría que ver el salario que se gana, habría que ver las regalías que se tienen ahí, habría que ver si en realidad cualquiera de nosotros quiere ser un político, si cualquiera de nosotros pretende dedicarse al servicio público en su modalidad de buscar un escaño, que entonces haya, desde la primaria, secundaria, preparatoria hasta universidades, preparación en ciencias políticas, para que aquellos que tengan ese perfil se dediquen a eso de manera profesional, pero sepan que igual que papá, igual que mamá, es un trabajo, y es un trabajo en el que nos vamos a formar todos en el IMSS, en el ISSSTE, en mi caso en el ISSSTEP, y no vamos a tener bonos dentales caros, no vamos a tener servicios médicos independientes a los de todos, sino que yo llegue y me siente al lado de Elisa Monfil o de Alfredo Benavides o de Ana Reyes o de María Guadalupe, y a mi lado esté sentado esperando su lugar un diputado o un senador. Porque eso es igualdad. Ese es el principio de igualdad. Y estoy hablando como catedrático, como docente, no estoy manejando política. Pues, ¿qué no les dije hace días a ustedes? Que en los Estados Unidos mexicanos reza el artículo 1 constitucional, párrafo 1, todo aquel que entra a México va a gozar de los mismos derechos y las mismas obligaciones que emanen de la Constitución. Y el párrafo 3 de ese artículo, no me voy a cansar de decirlo nunca. El deber de la institución pública es promover, proteger, tutelar, garantizar, respetar los derechos humanos. Y la institución pública, en México, el poder público, porque ya lo saben Marín Coachiloa, porque ya lo sabes Ana, María, Jafet, Diana, Priscila, Dulce, Montserrat, Uriel, ya lo saben. El poder público en México es uno y se divide en 3. Y si el poder público debe de respetar, se tiene que formar. Y si el poder público tiene que proteger, se tiene que formar. Y tiene que sentir lo que las familias de nosotros están sintiendo en eventos como la pandemia. Apretar el cinturón. Curioso con lo que dijo. Y conste, es una reflexión de docente, apolítica, apartidista. Vamos a ver la historia de la democracia en México. Ver la historia de la democracia en México es enorme, es fabuloso, porque tú como estudiante te vas a dar cuenta que todos los temas que los maestros estamos tocando son temas que van centrados a identificar las instituciones de México, a identificar tus derechos y tus garantías individuales. Veamos este video, es un poquito largo, quizás lo tenga yo que recortar porque la meta no es ponerlos a ver un video, sino sacar productos, servir en algo que tiene que hacer tomar conciencia a todos. La historia de la democracia en México es un video que sí se ve en YouTube, ¿verdad? ¿Sí tenemos YouTube? Perfecto. Vamos a ver, porque de esto armamos debate. El proceso democrático de México es inseparable de su integración como república independiente. Los derechos individuales, políticos y sociales plasmados en las constituciones de 1824, 1857 y 1917 emanaron de movimientos insurgentes, guerras civiles, luchas por la soberanía y revoluciones. Movidos por el anhelo de autonomía, los criollos de clase media, el bajo clero de la Nueva España y un ejército de labradores detonaron el movimiento de independencia que duró de 1810 a 1821. Con José María Morelos y Pavón, la rebelión adoptó un marcado carácter social. La Constitución de Apatzingán de 1814 prohibió la esclavitud y proclamó el principio de la soberanía popular. Abolida la fugaz monarquía de Agustín de Iturbide, la Constitución de 1824 estableció la República Federal.
La combinación de estados autónomos con un poder legislativo fuerte y un ejecutivo débil, pero con facultades extraordinarias, desembocó en la inestabilidad política. La Constitución de 1824 establecía un intrincado sistema de elecciones indirectas mediante el cual los ciudadanos votaban por electores que a su vez elegían autoridades. En aquel entonces, solo eran reconocidos como ciudadanos con derecho al voto quienes sabían leer y escribir, es decir, un porcentaje muy reducido de la población. Entre 1824 y 1867, México sufrió gobiernos frágiles e insolventes, cuartelazos y golpes de Estado, dictaduras, la invasión de Estados Unidos y la mutilación de más de la mitad de su territorio. También sufrió la Guerra de Reforma, que enfrentó a liberales y conservadores, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. La Constitución Liberal de 1857 había proclamado a México como una república representativa, liberado y puesto en venta los bienes del clero e incorporado por primera vez un capítulo que consagraba los derechos del hombre. En 1867, una vez consumada la victoria de los liberales sobre el imperio y sus aliados conservadores, se restauró la república y Benito Juárez fue elegido presidente por tercera vez. Los liberales pugnaban por las libertades de asociación, de trabajo, de credo y de prensa, la participación popular, el federalismo y el equilibrio de poderes. Sin embargo, la adversa situación económica y una población mayoritariamente analfabeta y rural impidieron llevar adelante el ambicioso proyecto liberal. Porfirio Díaz llegó a la presidencia en 1877 y después de un breve periodo de 4 años se reeligió una y otra vez hasta 1910. Díaz pacificó el país y lo encaminó hacia el progreso económico ansiado por los liberales, pero suprimió las libertades políticas. Los ciudadanos votaban, siempre de modo indirecto, pero en la práctica no elegían, y el Congreso aprobaba sin chistar las decisiones del Poder Ejecutivo. El programa porfirista, de poca política y mucha administración, fue rechazado por demócratas como Francisco I. Madero, quien se postuló como candidato opositor a la presidencia de la República, proponiendo la restauración de las libertades civiles y políticas de la Constitución de 1857. En los comicios de 1910, Porfirio Díaz aplastó a Francisco I. Madero, y este se levantó en armas con la misma divisa que más de 30 años antes había enarbolado Díaz: sufragio efectivo, no reelección. Después de las primeras derrotas del Ejército Federal, Díaz abandonó el poder, y Madero alcanzó la presidencia de la República en las primeras elecciones federales directas y democráticas de la historia nacional. Su gobierno, respetuoso de las libertades políticas y los derechos civiles, fue sangrientamente interrumpido por Victoriano Huerta, jefe del Ejército Federal. Una vez derrotado Huerta, sobrevino la lucha entre las facciones revolucionarias que concluyó con el triunfo del Ejército Constitucionalista. Durante el breve mandato maderista, habían surgido demandas que cobraron vigor en los siguientes años. Caudillos, ideólogos y grupos revolucionarios, apoyados por campesinos y trabajadores, exigieron la restitución de tierras y el fraccionamiento de los latifundios, la supresión de las tiendas de raya y el pago de salarios en efectivo, la jornada laboral de 8 horas y el descanso dominical, entre las más insistentes. Las demandas educativas, agrarias y laborales de los revolucionarios quedaron plasmadas en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución de 1917, una de las primeras con contenido social del mundo. El artículo 3 estableció la enseñanza laica y prohibió la religiosa. El artículo 27 reservó para la nación la propiedad de tierras y aguas. El artículo 123 consagró el derecho de asociación de patrones y trabajadores y fijó la jornada laboral de 8 horas. La Constitución de 1917 reconoció las libertades individuales y en su parte orgánica consagró la República Federal,
representativa y popular. Prohibió la reelección del presidente de la República y reconoció el municipio libre. La resistencia de la Iglesia Católica al nuevo orden constitucional originó la Guerra Cristera, que asoló el occidente del país entre 1926 y 1929. El horizonte democrático y social imaginado por los constitucionalistas de 1917 no cristalizó. Formalmente democrático, republicano y federal, México era en los hechos una pirámide cuya cabeza, el presidente, ejercía facultades constitucionales y metaconstitucionales, sofocaba la división de poderes, impedía elecciones libres y reprimía los brotes de insatisfacción social. Los retos impuestos a la construcción social, política y económica eran muchos y de gran complejidad. En 1928, el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, aglutinó a muy diversas corrientes en el Partido Nacional Revolucionario, que con distintos nombres dominaría la política nacional en los siguientes 72 años. Lázaro Cárdenas vigorizó la base popular del nuevo régimen, emprendió una profunda reforma agraria, amplió los derechos laborales y expropió la industria petrolera. Este programa nacionalista revolucionario fue apoyado por los obreros y los campesinos, organizados en corporaciones subordinadas al partido oficial. José Vasconcelos, en 1929, Juan Andreu Almazán, en 1940, Miguel Enríquez Guzmán, en 1946, y Ezequiel Padilla, en 1952, se postularon como candidatos opositores a la presidencia de la República y suscitaron el apoyo de sectores urbanos, pero fueron avasallados por el partido oficial. El Estado presidencialista hizo de la política un ámbito casi exclusivo de la llamada familia revolucionaria, pero concedió autonomía considerable a la vida económica, social, religiosa y cultural. La formación política más antigua del país, el Partido Comunista Mexicano, vivía en la clandestinidad, mientras que el PAN, partido de filiación católica, fundado en 1939, denunciaba la incongruencia e inmoralidad del régimen y se resignaba a competir en condiciones inequitativas. En 1953 se concedió el voto a las mujeres, pero los comicios siguieron careciendo de esa condición esencial de la democracia, la certidumbre. Entre 1940 y 1968, con pequeñas interrupciones, México vivió un periodo de prosperidad económica y estabilidad política. Pero no cesó de crecer la divergencia entre un orden cerrado y una sociedad cada vez más plural. En 1958, el sindicato ferrocarrilero, apoyado por telegrafistas. Esto ya lo vimos, si se están dando cuenta ustedes, es la historia de México platicada en todas las visiones que tenemos. Aquí retomar, de este minuto 9:31 hacia el 13, vamos a ver cómo en la democracia de México se dan estos movimientos sociales que ya están, que son contemporáneos, aunque no recientes, pero que han tildado y han formado lo que tenemos en las instituciones de hoy día. Poquito más adelante del video, vean cómo surge el famoso IFE, después cambiando a INE. Y maestros se enfrentó al gobierno exigiendo independencia y mejoría salarial y fue reprimido. En 1968, el vigoroso movimiento estudiantil desnudó el autoritarismo del régimen y el conservadurismo de las costumbres sociales. Las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 originaron diversos movimientos sociales, así como guerrillas urbanas y rurales que fueron aniquiladas por la policía. El sistema reparó en la necesidad de impulsar reformas que permitieran un juego más democrático y la inclusión de fuerzas de izquierda independiente como el Partido Comunista Mexicano. En 1978 dio principio un ciclo de reformas políticas que dio lugar a la fundación del Instituto Federal Electoral en 1990 y culminó en 1996. En ese proceso, el Estado, los partidos políticos y los ciudadanos delinearon las instituciones y leyes propias de un sistema electoral moderno
encabezado por un órgano autónomo. La conquista de la democracia electoral no hubiera sido posible sin las tenaces luchas sociales, civiles y partidarias de muchos años. La crítica de lúcidos intelectuales y periodistas y el empeño democrático de líderes como Manuel Gómez Morín, Jesús Reyes Heroles, Eberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas. La alternancia en los gobiernos de los estados y los municipios, un fenómeno creciente desde finales de los 80s, culminó en 2000 con la elección del primer presidente de la República salido de la oposición. El dilatado y complejo proceso de transición democrática del país, iniciado décadas atrás, ha desembocado en elecciones cada vez más limpias. Los ciudadanos han aprendido a elegir a sus representantes, los antiguos partidos de oposición a gobernar y el partido hegemónico de antaño a perder y ganar elecciones. En 1988, ese partido gobernaba en 98% de los municipios. En el 2000, el 70% de los mexicanos ya habían sido gobernados por uno o más de los partidos de oposición. En 2006, se celebraron las elecciones presidenciales más competidas de la historia de México, y el descontento de un considerable sector de la población desencadenó nuevas reformas al sistema electoral que prohibieron la propaganda política financiada por particulares y dejaron la contratación de la propaganda electrónica en manos del IFE. El gasto que tenemos en materia de democracia en México es muy importante. Se gasta mucho dinero. Es bastante el dinero que en publicidad se va en materia de democracia. Sin lugar a dudas, la necesidad que tenemos en México es transformar la democracia hacia caminos que nos permitan a nosotros gastar menos en toda la gente que ven ustedes sentada y de pie en este tipo de eventos. Han habido escándalos en el INE, han pagado cantidades estratosféricas a edecanes por solo estar de pie, como la señorita que está al fondo, abajo de la D, y créanme, pasando agua, pero ganando mucho más que los papás de ustedes o que los trabajadores de la educación, en tanto que se hacen trabajos diferentes a ellos. Es una deuda que existe en el país muy fuerte, porque no se puede permitir que la iniciativa privada, que los particulares den donaciones en dinero, porque se tendría que cuestionar, pues, de dónde proviene ese recurso. Y son situaciones tan complejas que veamos en qué detona esto. Durante 200 años, los mexicanos han venido plasmando en sus constituciones un proyecto de país democrático, republicano e igualitario que permanece incumplido. Hoy, México vive en democracia electoral y persevera en la extensión de los derechos individuales y políticos, pero todavía no logra un Estado de Derecho robusto. Un número considerable de ciudadanos, en particular indígenas, mujeres y pobres, sufren la violación de sus derechos humanos. Y pese a los problemas de combate a la pobreza, la vigencia plena de los derechos sociales continúa siendo una aspiración. Sin embargo, si los mexicanos quieren acortar la distancia entre los principios y la realidad, su camino no puede ser otro que el de la democracia. Qué frase tan maravillosa. No tenemos otra ruta más que la democracia. Si un partido político promete o compromete a través de un candidato o candidata y nos falla, al momento de rehacer el voto cuando venga nueva elección, es cuando nosotros tenemos la garantía de que vamos a ejercer ese derecho para equilibrar. El voto del ciudadano es eso, es un equilibrio entre los pretendientes al poder, entre aquellos partidos políticos que tengan la necesidad de gobernarnos, no para estar en una cuota, en un grupo de poder, no, sino para que ellos brinden los satisfactores que nosotros requerimos en las escuelas, en las casas, en las familias, en los trabajos. El Instituto Federal Electoral, en su organización en materia de elecciones, ha tenido un funcionamiento con nombres diferentes desde 1917 hasta 1987.
Allá por 1917, de acuerdo al video que vimos, bueno, nuestra constitución nueva y reciente creó una junta que manejaba un padrón o empadronaba a la gente. Esas juntas tenían medios locales de cómputo, o sea, de llegada de votos. Y había colegios o grupos de personas que recibían las elecciones o las votaciones y que ellos organizaban, calificaban los procesos para elegir el presidente de la República y los miembros del Congreso de la Unión. 1917. Hacia 1946, Manuel Ávila Camacho, y cito el video, genera o provoca la creación de una ley federal en materia electoral. Y ahí, la figura más importante que nosotros tuvimos o que conocemos de ello es la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. ¿Quién la integraba? Ojo, fíjense de las autoridades. El secretario de Gobernación, o sea, el segundo al mando. El primero al mando en la federación es el presidente de la República y el segundo es el secretario de Gobernación porque es el encargado de la política interna del país. El de Relaciones Exteriores se encarga de la política externa. Y bueno, otro miembro del gabinete, un diputado, un senador, dos representantes de partidos políticos de mayor relevancia. Pues que no quedamos que en México desde 1917 el principio de igualdad nos da todo a todos por igual, trato igual entre iguales, y aquí se hablaba de los partidos más relevantes. Esto trajo como consecuencia que las comisiones locales y los consejos de padrón electoral no tuvieran un funcionamiento perfecto y que continuara el partido ya tantas veces señalado en el poder en esos tiempos. 1951. Esa ley de la que hablamos antes se reforma y precisamente ahora la Comisión Federal de Vigilancia Electoral operó como un árbitro, como un tribunal, pero un tribunal que estaba del lado del Poder Ejecutivo. ¿Qué intención tuvo al momento de crear y decir derecho? La creación de nuevos partidos y la emisión de constancias de mayoría. Una constancia es un documento que justifica algo y la mayoría es que soy el ganador en un proceso electoral. Hacia 1973 surge el quitar esta figura, retirar la figura de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y así el Congreso de la Unión crea una Comisión Federal Electoral. Este órgano tenía voz y voto y los representantes de todos los partidos políticos estaban ahí insertos. Ojo, 1943, 1951 y ahora nos vamos hacia 1973. Hacia 1977 el gobierno federal expide una ley en la que toda organización política y todo proceso electoral iba a tener un proceso de revisión. Es decir, todo aquel que quisiera ingresar a la vida política iba a tener que pasar por ese filtro. Y de esta manera los órganos de representación en procesos legislativos pues iban a tener una vigilancia, un control, una mediación. Esta ley lo primero que hace es modificar cómo se integró la Comisión Federal Electoral allá en el 77 y obviamente permitió que los partidos registrados, o sea, los que tenían registro, pudieran participar. Ya se utiliza en el 77 la palabra igualdad de condiciones. Esta comisión vuelve desgraciadamente otra vez el secretario de Gobernación a integrarle. Se suman representantes de cada una de las cámaras legislativas y un representante de cada partido político, ojo, que tuviera registro. ¿Qué era lo que tenía que hacer el gobierno para que quitara a quien no quisiera? No darle el registro. Ese es la antítesis de esa tesis. Y obviamente la presencia de un notario público. En el 87 el Congreso de la Unión lanza la reforma constitucional previa a la sacapela que tuvimos en el 88. Los videos que vimos del proceso de Salinas y de Cuauhtémoc Cárdenas, y nombran, bajo un criterio importante, que haya representación proporcional de los partidos en la integración de una comisión federal electoral. Suspendo la clase hasta aquí, para efectos de seguirla en la siguiente. Nos estaríamos viendo en esta materia, me parece que mañana tercero B, para que cerremos la historia del INE. Espero les haya gustado la clase.
Mañana empezamos con otro fragmento, otro cachito de video. Vamos a ver cómo se constituye para que en el cierre veamos cómo estuvo todo esto. Almuercen rico, Dios los bendiga. Buena tarde a todos.